Vamos a darle la bienvenida a Lourdes. Yo también tengo mucha intriga por tu tema. Son temas muy apasionantes, son temas muy bonitos, todos los que están Originales, dando, ¿no? ¿no? Fuera Así que, nada, te vamos a dejar para que expongas tu tema. No sé si tienes algo que decir. No, lo que comentábamos el otro día, que hay muchas formas de inducir el trance hipnótico y una de las cosas que habíamos hablado y charlado con Lourdes, ¿no? Cuando nos vimos, me llamó mucho la atención porque también lo hacen otros discípulos de Erickson, como Zei, etcétera, etcétera. Él lo hacía con la música y a mí me pareció, y lo comentamos con Lourdes, el tema de inducir a un estado de trance a través de la pintura, a través del arte. Pero ahora no hablar de No, pintura, no, ¿no? no, 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 pero quiero decir que ella tiene una mente privilegiada, una mente creativa, de imaginación, ¿no? Y es un hemisferio cerebral derecho, el arte, la pintura, los dibujos que hace. Yo presumo un pelín de entender un poquito de pintura, ¿por qué? Porque en mi infancia mi vocación frustrada ha sido la pintura, a mí me encantaba dibujar, ¿no? A la acuarela, o tal. Y claro, cuando la vi a ella, los dibujos que hacía, pues me quedé sorprendido, ¿no? Vi ahí un arte, una profundidad extraordinario. Y eso, Es tal como ella lo el reflejo enfoca, de una gran creatividad. claro, entonces ella con esa capacidad mental, psicológica, vamos a decir, espiritual en general que ella tiene, no solamente es para crear esas obras de arte, sino para, y automáticamente te provocan un cambio de conciencia. Si tú estás viendo una pintura, por ejemplo, que te impacta, te emociona, te transmite algo, ya estás en trance, te lo ha transmitido, has cambiado el estado de conciencia. No solamente mira el péndulo, sino mira este cuadro, mira este color, mira esta forma, y bueno, y toda la fraseología que Lourdes tiene para inducir a esto, y a mí me encantó. Así que estamos dispuestos a Te aprender. dejamos, Lourdes, para que sigas con tu tema. Muy Eh, bien. Bueno, pues nada, muchas gracias también por invitarme y por lo que comentas, Horacio, porque lo que acabas de decir sería resumir la arteterapia realmente. Es el estado que no lo asociamos nunca, ¿no? Hablamos de imagen en hipnosis, ¿verdad? En imaginación, pero no lo asociamos con el acto de pintar. Sí, no tanto con la palabra arte, pero con el acto de pintar, que es eso, ¿no? Expresar una imagen que ya te va a llevar al trance, como tú lo has dicho, lo has explicado muy bien. Así que en esta ocasión, pues yo no me he aliado con Luis, aunque lo parezca, porque parece increíble, pero como siempre está... Yo veo la vida siempre como una sorpresa y como hilos invisibles, ¿no? Que parece que se aunan para plantear el terreno, porque él ha explicado y ha planteado un tema que va relacionado con lo que yo voy a hablar y que es un poco, dentro de lo que él ha hablado, sería la parte que nos influye negativamente. ¿Sí? Es decir, que él ha estado hablando en su exposición de cómo las almas parece ser, ¿no? Ahora que los científicos empiezan a comprobar lo que otras místicas ya hablan hace muchísimo tiempo antes, que siempre tenemos que traer esta mente científica para poder creer, ¿verdad? Porque si no, no creemos. Y yo sí creo en esto de la experiencia, como dice Horacio, ¿no? La experiencia es la madre de la ciencia para mí. Y como Luis estaba comentando que cuando se pasa al otro, ¿no? Cuando la persona muere, parece que todas las experiencias de las personas que han pasado por ese tránsito no quieren volver, porque es positivo, porque es algo agradable, porque es algo bueno, ¿no? Y es como, ay, otra vez volver al cuerpo, qué horror a esa vida tan dura, ¿no? Y parece que se quieren quedar allí. Bueno, pues yo voy a hablar de todo lo contrario. Y bueno, voy a compartir con vosotros, a ver, compartir pantalla. Vale, aquí está. Y me decís si lo veis, si se ve bien. sí, Anatomía se del ve bien. alma. Sí, sí, se ve bien. Vale. Bueno, aquí este es el trabajo que yo hago. Yo me quedé con la palabra que Horacio dijo porque me parece que define muy bien cómo yo también me identifico con el trabajo, que es psicohipnoterapeuta. Y luego os explicaré un poco cómo etimológicamente esas palabras, lo que significa para mí y cómo yo lo proyecto en terapia también. Bueno, eh, toda esta introducción ya la sabéis todos porque sois profesionales, habrá gente que igual necesite una parte un poquito más sencilla, ¿no? Que, como sabemos, cuando viene una persona a terapia, ¿no? Siempre está con el hemisferio izquierdo, como yo digo, ¿no? Con la mente lógica, contándote el problema y pensando que hablando de ello va a encontrar la solución, ¿no? Pero eso no es real,
porque la solución no está en la mente lógica, se encuentra justamente, ¿no?, en el inconsciente, donde yo concibo el inconsciente como un continuo, es decir, donde no hay separación entre el pasado, entre el presente y el futuro, ¿no? Es algo que percibimos así porque parece que hay un tiempo que pasa, ¿no?, desde ahora hasta lo siguiente que diga, y de alguna manera es una forma como de darle más sentido a nuestra vida, ¿no? Porque sin tiempo quedaríamos con una sensación como que no podríamos contar las cosas, lo que me pasó ayer, lo que me pasa hoy, lo que me pasará mañana, ¿no? Y esto es súper importante en terapia porque para mí cuando una persona viene con un problema es porque su pasado, las experiencias del pasado se están proyectando en el presente. Es como estar viendo una película de terror en el ahora, ¿no? Es como ese trauma que has vivido cuando eras niño o en otras vidas, por ejemplo, también podría ser, no lo sé, pero sí, en esta vida de pequeño, que son traumas que se pueden constatar en regresión, y luego preguntando, ¿no?, en tu vida a tus padres y demás, y cómo ese problema se va a quedar en una película con los 5 sentidos activos, es decir, lo que oliste, lo que viste, lo que sentiste ápticamente, lo que escuchaste, lo que saboreaste, y va a quedar grabado en el inconsciente. Y el inconsciente va a superponer esa vivencia en tu presente, de manera que la persona viene ¿no?, diciéndote pues que yo no entiendo, mi vida me va bien, tengo trabajo, tengo pareja, en fin, no comprendo cómo estoy así, ¿no? Cómo tengo tanto miedo o estoy tan triste. Entonces, de aquí la importancia de buscar la raíz, ¿no?, la raíz del problema, porque si hay un evento traumático que se interpone en el presente del pasado, esa película que está por detrás de la conciencia en el inconsciente, de lo que no somos conscientes, esa película está proyectándose todo el rato y tú estás reaccionando ante eso sin darte cuenta, ¿no? Entonces, la importancia de ir a la raíz del problema, es decir, al pasado, a ese pasado donde está esa película. Bueno, como todos sabemos, ¿no?, aquí los que trabajamos con hipnosis, se necesita un estado profundo receptivo, focalizado, para poder ir a ese lugar y que el inconsciente también abra las puertas, te dé esa película, te la pueda mostrar claramente, ¿no?, con toda la fuerza que tiene, porque está grabada. ¿Y cómo se puede alcanzar este estado y solucionar la raíz del problema? Bueno, nosotros lo sabemos con la hipnosis, y yo también trabajo con la arteterapia, que es tan eficaz porque justamente es lo que decía Horacio, se consigue el mismo estado de trance, exactamente el mismo. Lo que pasa que en arteterapia se consigue con los ojos abiertos y en hipnosis se consigue en un estado como más hacia adentro, ¿no?, más con los ojos cerrados y más enfocada la focalización hacia el interior. Para mí, la etimología de las palabras dice mucho, porque cuando se dice una palabra es por algo, ¿no?, tiene un sentido, tiene un significado. Y psique es alma. Hipnosis, ¿no?, la inducción al sueño o al adormecimiento, ¿no?, a ese estado más de trance. Y yo siempre digo que mi trabajo es ese, ¿no?, acompañar al alma a que encuentre el remedio para su problema en un estado receptivo de ensoñación, que es ese estado de trance, ¿no?, a través de la hipnosis. Bueno, ya sabéis que se hace con un lenguaje muy específico para el inconsciente, porque el inconsciente tiene un lenguaje muy, muy conciso, no le vale cualquier cosa, y que es a través de la palabra creativa, las metáforas y la imaginación, ¿sí? En arteterapia es exactamente lo mismo, se manifiesta de la misma manera. La imagen es la imagen que pinta la persona. Aquí estáis viendo una imagen de un trauma de una niña, que es una de mis pacientes, donde está pintando la imagen traumática que detona todo el conflicto, ¿sí? Que después se hace un trabajo sobre esta imagen importante para que reintegre y cambie esa imagen y a su inconsciente le dé una imagen totalmente diferente, porque el inconsciente necesita saber que el problema ha terminado, que ya no existe eso, porque de hecho por eso está pasando, la persona está sufriendo en el ahora lo del pasado, porque esa imagen todavía no ha sido modificada, es una imagen que permanece con todo el contenido traumático. Por eso en hipnosis, ¿no?, se lleva a la persona para que cambie esa imagen, para que vaya comprendiendo, integrando, y en la proyección al futuro se le da algo nuevo, ¿no? Y eso al inconsciente le vale, le satisface y le va a producir un cambio. Ese es el cambio que se produce. Cuando cambia la imagen, cambian las sensaciones, se produce una integración y se produce un cambio.
esto en arteterapia se trabaja con pintura y con arcilla y es muy, muy efectivo. Bien, y aquí viene la parte que es el enfoque que le voy a dar yo en esta charla, que es el enfoque desde el punto de vista de la Kabbalah. Es decir, ¿no? Ahora los científicos están investigando un montón de cosas que ya hace muchísimo tiempo los místicos, ¿no? En este caso yo voy a hablar de Isaac Luria, que era un rabino cabalista del siglo XVI, donde ya se escribe un libro, que ahora os voy a mostrar, que se habla de esto, ¿sí? Y ahora un poquito, la introducción para mí es que el alma anhela conocer a su creador. Es como algo intrínseco. No puede haber creador sin creación, ni creación sin creador. Entonces, es un impulso absolutamente natural del alma. Y me parece súper interesante que la metáfora, fijaos, Maimónides, que también era un cabalista, era médico cabalista, él en la guía de los perplejos o los descarriados, enseña que en la Torá, que es como conocemos nosotros la Biblia, ¿sí? La Torá es la Biblia, que significa ley, la ley, todas las metáforas se usan para que Dios sea conocido por sus criaturas, porque el concepto de Dios como Dios es incognoscible, para nosotros es algo totalmente, no lo podemos comprender con nuestros 5 sentidos, no tenemos la capacidad, porque el lenguaje de los cabalistas se llama el lenguaje de raíz y rama, que no tenemos palabras para poder nombrar, para comunicar los atributos. Sí hay, en hebreo sí que se expresa así, es decir, que en hebreo se puede entender, pero no tenemos las palabras adecuadas para poder nombrar pues qué es Dios, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos la posibilidad de conocerlo a través de las metáforas, que la Torá, la Biblia, es un libro lleno de parábolas y metáforas. Y visto desde el alma, ¿qué pasa cuando en consulta viene alguien ¿no? que te dice que se siente esclavo de una sensación, de una emoción, ¿no? De un pensamiento, que no se lo puede quitar de la cabeza? Bueno, yo también hablo de casos un poco extremos, de cuando ya hay obsesión también, ¿sí? Que es algo un poco más, vamos a decir, encallado o más fuerte, más exagerado, ¿no? Pero a un nivel menor, ¿qué pasa cuando nos sentimos esclavos de un pensamiento? Cuando pensamos que no somos válidos o miles de pensamientos, no solo hacia nosotros, sino hacia los demás, de las cosas, ¿no? Que tenemos, de la percepción que tenemos de los demás y de la vida, ¿no? Y también a nivel emocional y a nivel de comportamiento. ¿Qué pasa ahí? Hay momentos que yo, por lo menos en terapia, me he encontrado mucha gente que siempre dice, es que hay algo, una fuerza mayor, algo que me sobrepasa, o sea, que no puedo con ello, ¿no? Que me influye, ¿sí? Y que me incita a pensar o a sentir o a tener ciertos comportamientos pues que la persona no quiere, ¿no? Esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando hablamos de comer mejor, ir al gimnasio, todas estas cosas, ¿no? Que al final acabamos por no tener la fuerza de voluntad. Y recordar que la voluntad está en la corteza cerebral y nosotros, para mí, desde mi experiencia, tanto en terapia con todo lo que he estudiado y he experimentado, es que tenemos un grave conflicto entre nuestra parte que quiere ser humana espiritual, entendiendo lo humano como espiritual, y nuestras estructuras más arcaicas animales. Es el conflicto entre la supervivencia de la vida cuando no tenemos el conocimiento de lo que somos, de esta alma trascendente, y algo que tira, que nos impulsa a conocer cosas que no sabemos de nosotros, ¿no? O sea, es como que nosotros somos unos desconocidos realmente para nosotros. Y somos un proyecto hombre, pero todavía no hemos, desde mi punto de vista, estamos en el proceso. Y ese hombre sería ese, en Kabbalah se conoce como Adán Kadmon, que es el hombre primigenio, y que es el hombre que diseñó el creador como perfecto a imagen y semejanza, ¿no? Entonces, esta tirante del alma hacia arriba, hacia conocernos, hacia saber quiénes somos realmente, tiene un conflicto muy grave con las estructuras más arcaicas nuestras animales, que quieren perpetuarse a nivel de supervivencia puramente y que está más preocupada del dinero, de comer, ¿no? Las cosas básicas que ahora en esta sociedad están tan amenazadas, y por eso también hay una tirantez cada vez mayor, ¿no? Porque nos induce también a preguntarnos
Si ahora ya no tenemos tanta seguridad en esta vida, ¿qué hay más, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto, ¿no? Es un momento interesante que estamos viviendo. En el libro de Sahar Gilgulim, que es el libro del Santo Ari, de este cabalista del siglo XVI, Sahar Hagigulim se traduce literalmente como la puerta de las rotaciones, circulaciones. Pero para comprenderlo mejor, seguro que si lo encontráis lo vais a ver más como las puertas de las reencarnaciones, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido decir la puerta de las rotaciones, no se entiende, no se sabe qué quiere decir eso. Entonces, porque en realidad cuando habla de las puertas de las rotaciones no hace referencia a la encarnación del cuerpo, es decir, el regreso del cuerpo en una generación a otra, sino que hace referencia a la circulación del alma, que es un poco lo que decía Horacio antes, que se veía entrando en un cuerpo de mujer, ¿no? Lo que circula es el alma, la identidad del cuerpo, si vienes en forma masculina como fuerza masculina o fuerza femenina en un cuerpo, no es tan importante, lo que circula es el alma. El alma es la que va, por la necesidad de las experiencias, encarnando en un cuerpo u otro, dependiendo el aprendizaje que necesita el alma, ¿no? Y rescatarlas, bueno, pues hacer sus correcciones. De manera que aquí, por eso se llama así, ¿no? La puerta de las rotaciones, porque el alma se inserta en distintos cuerpos, no es el mismo cuerpo. Bien, en Kabbalah se conocen los 5 niveles del alma. El alma no es un alma, o sea, no es alma y se acabó, sino tiene 5 niveles que son como 5 niveles de conciencia, que son el Nefesh, el Ruach, la Neshama, la Hayá y Yehida. Nosotros solo trabajamos, desde la Kabbalah se dice que solo trabajamos las 3 primeras, porque las otras 2 son incognoscibles, son un nivel muy alto y no accedemos ahí. Es decir, que solo nos quedamos en estos 3 niveles. Porque los otros están velados. Y esto es importantísimo y es un poco lo que me lleva a mí siempre a volver a redefinir lo que es la psicoterapia y lo que es este trabajo con la psique, es que nosotros solo podemos corregir aquí, en este mundo material. Es decir, que nosotros venimos a este mundo y aquí, en esta realidad material tan densa y tan difícil, ¿no? Donde además nos olvidamos de lo que somos, es donde tenemos que evolucionar. Y este es el problema, que nos olvidamos de lo que somos y aquí tenemos que evolucionar, de manera que está de nuevo aquí este conflicto entre la parte animal y la parte espiritual, ¿no? Porque fuera de la materia ya no tenemos nada que hacer. De manera que es como una vida, es muy preciada, ¿no? Porque tenemos como la oportunidad de hacer mucho trabajo a nivel del alma, y este trabajo a nivel del alma es un poco como entiendo yo el trabajo en psicoterapia, de corrección para que nosotros podamos llegar a ese último momento de la vida, que es la muerte, donde se nos va a mostrar todo lo que hemos hecho y no hemos hecho, y que podamos llegar lo más descargados posibles a ese recuento final, ¿no? de la muerte y poder pasar, porque ahora veréis que hay situaciones en las que el alma no llega a hacer ese tránsito. Y es un poco donde comentaba la diferencia con lo que ha comentado Luis, que es súper interesante, es la parte en donde las almas igual han hecho un trabajo y han podido ir hacia la luz y van contentas y tranquilas porque está todo bien, pero hay almas que no ocurre eso. ¿Y por qué no ocurre eso? Porque cuando en este mundo cometemos transgresiones, y transgresiones significa transgresiones con respecto a unas leyes que están ya, aunque nosotros no, aunque las discutamos o cada uno podamos pensar cuáles son esas leyes, y todavía creo que no conocemos verdaderamente las leyes, la verdad. Estamos por descubrirlas. La ley, desde el punto de vista de la Kabbalah, está interiorizada, por lo tanto todos tenemos una especie de autocorrectivo, por decirlo de alguna manera, que tampoco necesita de ser convencido por nadie de fuera, porque está dentro de nosotros, hay algo dentro de nosotros, como dice muy bien. Yo alguien que dice Horacio lo entiendo así, alguien dentro de nosotros que parece que choca contra muchas cosas que nos sucede y nos conflictúa, nos hace como un choque entre algo, ¿no? Esa luz y esa oscuridad que, boom, no sabemos muchas veces lo que nos pasa, y por eso muchas veces tenemos que ir a psicoterapia, ¿no? Para que nos puedan ayudar a ver qué está pasando, que algo dentro de nosotros está chocando contra algo que pensamos, algo que sentimos, cómo actuamos,
y necesitamos encontrar nuestra forma, que esta es mi forma de trabajar. Yo jamás alecciono, moralizo, digo lo que es verdad o no es verdad. Yo he encontrado mi forma, pero siempre sé que esa autocorrección está dentro de la persona. Por tanto, ella va a tocar con su verdad, y lo interesante para mí es acompañarla en ese proceso, que sienta confianza en que dentro tiene justamente una parte que le está ayudando, aunque sea por la parte negativa. Esto un poquito es una parte interesante que me parece también, ¿no? Entonces eso es lo que comentaba, cuando en este mundo cometemos transgresiones, ya sea porque hicimos lo que no debíamos, hacemos lo que no debemos, o no hacemos lo que debemos, el alma se oscurece y se aleja del Creador, ¿sí? Porque aquí veremos que también hay una ley, que esto ya lo han descubierto en la Gestalt, en las leyes de la percepción, para que veáis que esto ya está escrito en Kabbalah, es una de las leyes, y ya también a nivel científico se puede ver que las leyes de cómo percibimos la realidad, hay una ley en la Gestalt que se llama por igualdad de forma, y esta ley gestáltica también está aquí, es decir, se revela de esta forma. Nosotros vamos a descubrir siempre ¿no? Como los científicos ahora, cuando pasen por el escáner, cuando pasen por todos estos artilugios, entonces diremos, creemos, ¿no? Cuando ya tenemos todos una sensación interna y una guía, pero que no podemos hacerle escáner porque no se ve. O sea, no hay escáner que se meta dentro de ti a ver dónde está ese algo alguien, o sea, o ese sistema correctivo o esa... No hay. Entonces, se llegará hasta un punto, pero al fin y al cabo la experiencia personal es la que vale, porque es esa que vivimos dentro de nosotros y la que tiene sentido, ¿no? Por eso de aquí se definiría todo esto de que si a la persona le vale, si a la persona esa vida que cree que ha vivido le da un sentido y tiene sentido, acompáñale como terapeuta, porque es importantísimo, es su verdad. Nadie estamos para cuestionar eso. Otra cosa es que sí que es verdad que podamos, como yo, por lo menos como acompañante, ver qué cosas se salen un poco, ¿no? Porque sabemos que cosas no son, vamos a decir, están dentro de igual alguna alucinación o alguna percepción equivocada, pero si se le sigue acompañando a esa persona, probablemente llegará a quitar todo eso y a su núcleo, ¿no? A su verdad. Bueno, pues volviendo a esto de que cuando el alma se oscurece, se aleja del Creador, que es la luz, la verdad, ¿sí? Y así la verdad como ley, ¿sí? Imaginaos que yo pongo esto, imaginaos que hay unas leyes inquebrantables que no conocemos y que conocemos pequeñas puntas de esas leyes, ¿sí? Y que esas leyes están ahí y obran siempre. Da igual que nosotros nos pongamos como nos pongamos, que no van a cambiar. Es como la gravedad está y ahí está, y aunque no te guste, es lo que hay. Está operando y nosotros... Si por contrario nos vamos digamos, transgredimos esa ley, eso lo que va a producir en nosotros que nos vamos a alejar de eso, porque por choque, esto también seguro que en la física y en la química se podrá explicar, lo más seguro, yo no lo sé, nos vamos a alejar y nos vamos a polarizar, porque ya sabéis que toda la realidad está construida con la luz y la sombra, no hay otra, con todos los contrarios. Nos vamos a polarizar y nos vamos a ir al otro lado. Bien, a ver, porque no sé por qué no me deja pasar a la siguiente. Vale, aquí. Bien, en el libro del Zohar, que es uno de los libros místicos más importantes de la Kabbalah, que es el libro del esplendor, se comenta que siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Dios, el santo bendito sea, le arranca de raíz y le vuelve a plantar una y otra vez, repetidamente. Esto es muy metafórico, ¿no? Parece como una planta. Te arranca y te planta de nuevo, ¿no? Me parece muy bonita la metáfora. Bien, en psicoterapia, esta forma de ver lo que tengo yo, que es el remedio, buscar el remedio para el alma, ¿no? Buscar lo que tu ser interior de verdad te está diciendo a gritos, pero no le oyes porque está muy, muy alejado. Cuanto más nos alejamos de él, peor todavía. Cuanto más transgresiones cometemos, peor. Más nos alejamos, menos escuchamos. Aparecen todos estos conflictos internos, frutos de estas malas acciones, y malas seguro que os podrá igual acercar a lo moral, pero yo no hablo de nada moral en este caso, ¿sí? Porque siempre que oímos esto siempre se acerca un poco a esta parte como malo, bueno, que tenemos muy moral, lo tenemos hecho por la religión, ¿no? Porque hemos
es inevitable, tenemos una parte, pero yo creo que el alma ahora, y creo que esto, Ana, cuando decía de la era de Acuario, a mí esto de la era de Acuario lo que me suena es a mirar las cosas desde algo que sea, desde una mirada nueva. O sea, hay leyes que en la religión han estado siempre y las vemos moralistas por nuestras experiencias traumáticas y porque han sido transmitidas por los seres humanos, que estamos fatal, pero dentro tiene una verdad, hay algo que es verdad y yo creo que todo esto es lo que necesitamos descubrir, es lo que cada uno tiene que descubrir totalmente como una experiencia personal. Pero lo que queda claro cuando te llega una persona es que esa persona se siente fatal, se siente muy mal, no está bien, tiene un montón de problemas, está viendo un daño terrible a su alrededor cuando hay problemas graves, ¿verdad? Y eso es una realidad, eso es una verdad, o sea, las cosas van mal, pongámonos como nos pongamos, ¿no? Y muchas veces cuando se trabaja en terapia aparecen experiencias que pertenecen, como decía Luis, ¿no? a estas vidas pasadas. Yo, siguiendo con un poco la Kabbalah, en este caso el libro, a otros Gilgulim, que son estas rotaciones del alma en otros cuerpos, porque este Gilgul es el proceso que media entre una vida y otra en el ciclo de circulación de las almas y que se detiene cuando el alma ha cumplido su propósito. Cuando en esa vida ha cumplido lo que venía a experimentar y a corregir y a tomar conciencia de ello, se acabó esa vida, ¿sí? Por eso también hay almas que se van muy pronto, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué se ha muerto ese niño con un día, con 2 días o al mes, ¿no? Bueno, pues no sabemos lo que está oculto ahí detrás, ¿verdad? Igual ese alma necesitaba experimentar la llegada a este mundo y nada más, no necesitaba nada más y cumplió y se fue. Esos son los misterios, como se dice, del creador, ¿no? Todo eso que nosotros no sabemos y que está totalmente por detrás, ¿no? Detrás del telón, que para mí el inconsciente es eso, es todo lo que no sabemos, todo. Y hay niveles de lo que no sabemos, ¿no? Hay cositas que intuimos, hay otras que más o menos, pero hay partes de ese inconsciente que ni tenemos ni idea, o sea, es inconsciente, no está revelada la conciencia, por lo tanto es todo lo oculto, todo lo misterio, todo lo que es un misterio, el Sod que se llama en Kabbalah, el misterio de la creación, todo lo que no sabemos. Y es tan importante porque nosotros hablamos del inconsciente que muchas veces se le hacen extractos que, bueno, yo no lo hago porque para mí es como un todo donde solamente somos nosotros los que nos vamos dando cuenta de pequeñas cosas, pequeñitas, y claro, somos tan chiquitines que yo siempre digo, claro, yo me doy cuenta de una cosa pequeña y pienso que he descubierto el mundo, ¿sabes? Es como, wow, esto es... Pero en realidad es una pequeña cosa de todo lo que hay ahí que todavía creo que no hemos descubierto, por cómo estamos, ¿no? Como personalmente y también en la sociedad, ¿no? Todo lo que vemos, que está las cosas bastante mal. Bueno, pues entonces, el alma se puede paralizar en el proceso de este Gilgul, de este proceso de salida del cuerpo en esta vida para volver y volver a bajar, ¿sí? Es esta rotación del alma. Y se puede quedar anclado a este mundo. Y esto puede suceder por varias razones. Apego por los asuntos materiales. Cuando la persona está muy identificada con la materia, no ha tenido en cuenta para nada que podría tener esta parte suya que le habla allí a lo lejos, en lo oculto, ¿no? Y que empieza a tener una sensación como de ir hacia algo que es mayor, hacia el creador, ¿no? Hacia algo que es mayor, es hacia la verdad de qué es todo este mundo, que somos todos nosotros, y está muy materializado, está muy a la vida diaria de comer, dormir, sexo, dinero, hijos, familia, honor, conocimiento y se acabó. Nada más, hasta ahí, ¿sí? Entonces, el apego a eso en exceso puede llevar a que el alma se olvide de lo que ha venido a hacer y que se quede apegada y tenga la sensación de tener que seguir ahí, teniendo esas experiencias, ¿sí? También las emociones fuertes como el odio, que el odio va a derivar de ahí todo, pues matar, las venganzas, ¿no? Todo lo que conlleva eso y otras emociones como la envidia, o sea, todas las emociones que son tan importantes porque justamente, ¿no? Esto que decía Luis, de que es como nos damos cuenta de que está pasando algo. No nos podríamos dar cuenta de que nos está pasando algo si no sintiéramos. Yo no sabría que estoy haciendo algo fatal si no sintiera odio dentro de mí. Si siento odio puedo decir algo va muy mal. Y si quiero matar a alguien todavía peor.
¿no? Porque, ¿me entiendes? Sí, es como nos damos cuenta, algo va mal dentro de mí, sí, algo ha pasado, no me he dado cuenta y estoy sintiendo esto. Bueno, pues esto nos puede ayudar muchísimo y por eso trabajarlo es importantísimo. No arrepentirnos, ayer se hablaba un poco del perdón. Yo, por ejemplo, entiendo el perdón no como el perdón como lo hemos entendido religiosamente, yo lo entiendo como el arrepentimiento de entender el alma. El alma en cuando tú sientes para qué te ha pasado eso que te ha pasado. ¿Para qué? Te pacificas contigo, no perdonas a nadie, no es necesario perdonar a nadie, no te proyectas a perdonar a nadie, no eres Dios perdonando. Solo Dios puede perdonar o plantear que es justo una cosa, pero no yo no voy a perdonar a quien me ha hecho daño, yo no soy nadie para perdonar. Lo que sí puedo, lo que sí pasa, que eso yo sí lo he visto en terapia, es que la persona de repente, en un contacto más interiorizado con una parte suya más espiritual, siente que era para algo. Y cuando encuentra el para qué, y cuando encuentra lo que le trae esa experiencia y cómo la supera, y si ya va a vidas pasadas y ve que fue violador, entonces eso pasa también, porque yo he tenido casos en donde la persona ha podido ir a vidas pasadas a partir de un evento presente y encontrar que hizo lo mismo. Cuando el alma ve eso, ya no hay nada que perdonar. No hay que perdonar nada. Eso, y de hecho la persona siente que tiene todo el sentido y no siente que quiere perdonar a nadie, ni siquiera siente, porque se da cuenta de que eso ya no le pertenece. El alma, o sea, decir que te perdono porque me has hecho daño no tiene sentido ya, ¿sí? Porque es como que no compete, es como no te pertenece eso a ti, ¿no? Y bueno, también porque nota arrepentimiento más que perdón, de darte cuenta al tomar conciencia, ¿no?, de lo que eres y lo que ha pasado. Si no sucede eso, vas a generar una autoculpa muy fuerte, ¿eh? Sí, aquí también está todo el concepto religioso de la culpa, que hace que no nos responsabilicemos. La culpa genera un constante repetir el problema porque no nos deja responsabilizarnos. Es como, estás para siempre castigado. Toda tu vida eres culpable, nunca tienes redención, ¿sí? Es totalmente diametral, pues, o sea, para mí está diametralmente opuesto con el arrepentimiento. El arrepentimiento es el alma sintiendo la verdad dentro de sí mismo, ¿sí? Sintiendo la verdad de su ser interior que le revela y no hay nada que discutir. Es como... Y te hace responsable porque sientes el dolor, ¿no? Y esto en regresiones, no sé si lo habéis experimentado, que la persona siente el dolor tan fuerte de lo que le ha pasado que no quiere volver a repetir eso. No lo quiere volver a hacer a nadie ni que se lo haga a nadie. Entonces aprendes por experiencia, aprendes porque el dolor se te infringe a ti, ¿sí? Y eso quita todo, lava todo la sensación de culpabilidad, ¿no? Y también la idea de castigo. Esto, aquí entramos en todas las ideas religiosas. Esto genera muchísimo anclaje a la materia también y genera mucho no poder salir del problema. Te quedas anclado al problema, te quedas pegado, el apego, ¿no? Y también por evitar la sensación de extravío y confusión que parece que sucede cuando la persona sale de su cuerpo. No es tan fácil terminar una vida y salir si tienes todo esto aquí. Es decir, todo esto te va a generar es como si te estuvieran tirando del pie hacia abajo, ¿sí? Y no pudieras poder tocar, o sea, ir hacia tu parte espiritual, ¿no? Hacia tu casa real. Y esto impide continuar con el siguiente paso de tu vida, tu rotación, la siguiente rotación, ¿sí? Y como un alma no puede experimentar nada sin un cuerpo, buscará otro cuerpo. Buscará otro cuerpo al cual adherirse, ¿sí? Para seguir experimentando a lo que tiene apego, seguir experimentando todas esas ideas que tiene erróneas, todas esas emociones negativas que sigue sintiendo, todo ese odio, toda esa ira, todo, ¿sí? Todo lo quiere seguir, a lo que esté apegado. Cada persona va a estar apegada a una parte, ¿sí? Tendrá una debilidad. Cada alma que no pueda hacer este tránsito. Y esto le va a dar, apegarse al cuerpo de otra persona, le va a dar la sensación de seguir con vida. Esta es una de las cosas más increíbles a la hora de cuando se hace este trabajo. Que la persona o sea, el alma con la que luego os comentaré un poco que se habla, porque se hace una psicoterapia con el alma apegada, ¿sí? Y es algo increíble porque ese alma no se da cuenta que está muerta.
Porque la sensación, como el hecho de experimentar sensaciones a través del cuerpo de otra persona le mantiene vida, o sea, es una sensación ilusoria de vida, le va a costar mucho ver que está muerta realmente, ¿sí? Y esto, sé que dicho así parece muy fuerte, pero esto ya es algo que muchísimos terapeutas hacen, muchísimos trabajos de este tipo. De hecho, en Madrid está el grupo ECTA, que es este grupo que está constituido, bueno, son personas muy mayores, que supongo que Horacio conocerá, que han estado dentro de todo este trabajo paranormal y hacen este trabajo de hablar con lo que llaman ellos los muertitos, que lo hacen un poco en gracioso, ¿no? Pero con estas almas que se quedan perdidas, ancladas para poder ayudarlas, ¿sí? Es una especie de psicoterapia con otra alma. Fijaos qué complejidad tiene la psique y que yo no la cuestiono, ¿sí? Porque también lo he experimentado. Este fenómeno que sucede de apego de otra alma a un cuerpo X, ¿sí? Se conoce como dibuk en hebreo, ¿sí? Dibuk en hebreo significa adhesión, apego. Y esto se puede ver bastante más fuerte, más, ¿no? Como más chocante, cuando hay adicciones y cuando hay obsesión. Cuando las personas están en un estado ya un poquito como más traumático, ¿sí? Que el trauma se va como haciendo cada vez más fuerte porque no se ha tratado durante el tiempo o porque siguen sucediendo cosas traumáticas y la persona no tiene tiempo para integrar, ¿sí? Y necesita sobrevivir porque tiene que trabajar, lo que sea, y no tiene dinero, muchas situaciones, ¿no? Donde no puedes afrontar lo que te pasa, y el trauma se vuelve muy fuerte y genera adicciones. En las adicciones es algo bastante fuerte esto, ¿sí? Muchísimo. Porque la sensación de la persona es que no puede dejar de comer, no puede dejar de jugar, no puede dejar de drogarse, ¿sí? No puede dejar todo eso a lo que está apegado, ¿no? Y te lo comenta como la falta de voluntad, ¿no? Me lo propongo, pero hay algo más fuerte que yo, que no me deja, que no me lo permite, ¿sí? Esta ley que os hablaba antes de la Gestalt, la ley de igualdad de forma que se ha podido constatar científicamente de cómo percibimos la realidad y de la igualdad de forma, es decir, donde nosotros nos vamos a acercar a lo que concebimos parecido a nosotros, que tenemos una igualdad de pensamiento, de sensaciones, de emociones, ¿sí? Es con lo que nos identificamos, es como una atracción, ¿no? Una igualdad de forma. Esto también va a hacer que las almas que se adhieren tienen algo en común con el cuerpo al que se adhieren, a la persona a la que se adhieren. De manera que si una persona tiene mucho odio, mucha rabia, un alma que está en la misma situación se puede adherir a esa persona. Y esto pasa mucho, o por lo menos en mi experiencia, cuando hay más cantidad de almas que se apegan a mujeres, a niños, ¿sí? Donde hay mucha emocionalidad, ¿sí? Porque la mujer es muy emocional, tiene esta capacidad muy receptiva, muy emocional, y esto la hace muy vulnerable también, ¿sí? Igual que a los niños. O sea, es una permeabilidad que hay, porque la mujer al ser un ser, o sea, fijaos, ¿no? Damos vida, ¿sí? Yo no soy madre, bien, pero tengo la capacidad también. Eres contenedor y receptivo y eso hace que esta cualidad pueda atraer también. De hecho, yo me he encontrado también con hombres, pero justamente con los hombres que me he encontrado que les ha pasado esto, son hombres muy sensoriales, muy sensitivos, hombres diferentes, sí, donde no son hombres tan de acción fuerte, sí, esa masculinidad muy fuerte, sino un poquito como esta parte femenina, hablando de fuerzas, y no tanto de hombre-mujer, sino de fuerzas, que lo hace más emocional, más emotivo, más receptivo, ¿sí? Entonces, esto también pasa en los hombres y tiene esta cualidad. Entonces, muchas de estas almas se adhieren justo cuando la persona que en regresión se ve era pequeñita. Estaba en un momento en que era pequeña. Tenía 2 años, tenía 3 años, tenía 4 años. ¿Sí? Es interesantísimo cómo no se puede adherir a cualquier persona, y menos a las personas que están fuertes y tienen una voluntad fuerte ¿no? Y digamos que no dejan, hay una barrera ahí, ¿no? Que no se puede.
Bien, bueno, pues en esta igualdad de forma se van a apegar, se pueden apegar estas almas que están errantes, que están un poco vagando, que todavía no han encontrado su lugar, no han podido ir a la luz porque todavía no saben que están muertas. Y el trabajo aquí se hace doble. Bueno, en realidad se hace un trabajo nada más, porque el trabajo que se hace se le hace al alma que está apegada. Se habla con el alma que está apegada. Digamos que desaparece la persona, el cliente, porque en realidad es lo que parece, porque cambia el habla, cambia la actitud, es como si fuera otra persona. O sea, la sensación de cuando hablas con esa otra alma, que en realidad tú estás hablando con tu cliente, sí, pero en cuanto se manifiesta de una manera que hay que hacer unas preguntas muy concretas para saber si es eso o no, a veces sucede de forma natural. En cuanto la persona me dice, es que hay algo, no sé qué me pasa, que es como si no fuera yo, es como si, sí, yo no sé si lo habéis oído en terapia, es como si esto, no sé, es que no me identifico con esto, es que es algo que viene como si me acaparara o me quitara la voluntad. ¿Sí? Cuando yo oigo esto en terapia, para mí esto es algo distinto. Generalmente se suele escuchar y no se le hace ni caso porque nosotros no te planteas hacer un trabajo con... Primero no te planteas que pase esto y luego no te planteas, por supuesto, hacer un trabajo así, ¿no? Pero cuando lo haces es increíble, se trabaja en disociación, ¿sí? Que disociación lo conocemos en terapia porque trabajamos a la persona, la sacamos del problema para que no reviva todo eso y pueda ser más, ¿no? Más agradable, entre comillas, tratar eso que le perturba, pero en este caso la disociación es porque el cliente casi desaparece. De hecho, cuando después vuelve a sí mismo, le vuelves a traer, ¿no? Y esa alma, porque hay que ayudar a la otra alma a salir, dice que qué ha pasado, qué es eso, qué ha ocurrido ahí, ¿no? Se queda impactada porque es como si hubiera sido un poco espectador, pero como una extrañeza de realmente estar absolutamente disociado, ¿sí? Y bien, el trabajo aquí, el trabajo que yo he hecho en los casos que he tratado es ayudar a esta alma que está pegada a poder revivir dónde se quedó anclada, qué pasó para que no pudiera en el momento de la muerte encontrar su camino, qué es lo que ocurrió, a qué está pegada y sobre todo cómo murió, porque justamente el hecho de cómo murió es lo que hace que que hace que no pueda encontrar su camino, ¿sí? Son muertes muy traumáticas, con mucho sufrimiento, con un gran choque entre lo que le ocurre justo en el momento último que se va a morir y ese momento en donde se desprende, porque un poco lo que decía Luis, es una pérdida de conciencia, en realidad solo es un paso, es como si te quedas dormido. ¿Cómo sabes que te has dormido y al día siguiente eres tú? Bueno, estas preguntas un poco así, pero ¿cómo lo sabes? ¿Sí? ¿Se entiende? Si solo es una pérdida de conciencia, ¿cómo sabes que cuando te duermes, ¿no? Por eso en Kabbalah hay una oración que es cuando te despiertas, das gracias a Dios porque te despiertas, ¿sí? Porque te despiertas, porque estás presente, porque ¿cómo sabes que estás vivo o que estás muerto? Sí, es interesante esto porque es una pérdida de conciencia nada más, ¿no? Y cuando se hace este trabajo, rectifica el alma que ayudas a subir, porque es un descanso increíble el que tiene la persona por haberte contado todo lo que le ha pasado, ¿sí? Todo lo que le ha ocurrido, ayudarla a poder ascender y, en este caso, lo que sucede después, que esto es algo increíble, es que la persona que venía con el problema y que tú has trabajado con esa otra alma, ¿no? Es un poco así, parece que va a cambiar algo en ella, ¿sí? Es decir, y es el caso que yo tuve, el último que he tenido, que es lo que viene ahora, lo que os quería comentar, que cuando yo trabajé con este chico tenía un historial de adicción muy fuerte, muy grave. O sea, había vivido una adicción terrible con todo tipo de problemas de delincuencia, bueno, pues lo que es una adicción totalmente fuera ¿no? de la normalidad, es decir, que ya con cosas graves, ¿no? Este chico, que no trabajó conmigo la adicción, él se metió en un método para este tema. Y cuando vino a trabajar conmigo, lo que trabajó era una sensación que tenía como de muchísimo odio, muchísima rabia, y a través de esa emoción pudimos ir hacia atrás. Antes de ir hacia atrás, lo que apareció es esta alma diciendo que cuando yo le pregunté, ¿y tú cómo te llamas? Ella me decía un nombre que no tenía nada que ver con el chico,
Y en ese momento, en el momento en que se hace el trabajo igual que psicoterapia, que estarías haciendo con la persona, empezó a revelar todo lo que le había ocurrido, que era una cosa espantosa a la hora de vida, la vida que había tenido situaciones de violentación terribles, terribles, y habían dejado a la persona en un odio enquistado. O sea, no podía, lo que quería era venganza, matar, o sea, era algo que, y eso no le había dejado poder transitar al otro lado, o sea, arriba, y esto lo que provoca, o sea, estaba adherida a la persona porque en esta sed de venganza, lo único que le calmaba, y fijaos qué interesante, era el placer que sentía porque el otro consumía. ¿Sí? Lo único que le calmaba era esto. Es decir, le da una sensación de calma el hecho de tener placer por el consumo de, en este caso era de tabaco ya, ¿vale? Era de tabaco, que era lo que le quedaba por quitar a este chico, que era lo que le calmaba a este alma. Y cuando se hizo todo el trabajo, pudo irse, y este chico que solo había trabajado el odio y la rabia que sentía, no tenía nada que ver con fumar, dejó de fumar. Es decir, que la consecuencia de este trabajo fue que dejara de fumar. Que ni él ni yo buscábamos porque no era el motivo de consulta. Bueno, el siguiente concepto que hay en Kabbalah, por esto mismo de igualdad de forma, es el Ibur. Y el Ibur es justamente las almas, ¿sí? El alma, en este caso, en singular, que viene a ayudar cuando tú estás haciendo las correcciones. Es decir, cuando tú empiezas a hacer todo este trabajo de psicoterapia, de poder, ¿no? Cuando liberas este odio, cuando liberas estas emociones y el trauma se integra, lo que va a pasar es que empiezan a irte mejor las cosas. Y esta parte de donde te empiezan a ir mejor las cosas también tenemos ayuda. Es decir, que vienen otras almas que ya están más evolucionadas a ayudarnos. Es decir, a generarnos sensaciones de intuiciones, a dónde ir, a quién preguntar, qué hacer, qué trabajo escoger. ¿Sí? Empezamos, y de hecho en ese transcurso mucha gente en psicoterapia, por lo menos a mí me pasa, queda en una sensación como cuando integran los traumas y ahora quién soy yo, y tienen una sensación como de que la personalidad antigua empieza a cambiar y como no saben quién queda un paso ahí intermedio de no saber entonces qué soy yo, si ya no hago esto, si ya no, sí, y eso genera mucha incertidumbre a la persona y muchas veces en ese estado empiezan a ay, es que ahora me doy cuenta que esto ya no lo quiero, pero ¿por qué no lo quiero? Porque en esa persona también hay mucho apego a lo que hacía, ¿sí? A las adicciones, a todo, y genera, estos tránsitos suelen ser difíciles porque la persona se da cuenta de que ya no lo quiere, pero la repetición de todo lo que ha hecho durante tanto tiempo le queda muy chocante, ¿sí? Por eso los cambios fuertes, yo personalmente, no me gusta que sucedan porque son muy abruptos y a veces producen mucha inquietud. ¿Sí? En la persona, mucha incertidumbre, porque es como algo ha cambiado muy fuerte y no saben qué van a hacer ahora a partir. Así que también la identidad tiene que ir poco a poco porque si no es demasiado fuerte también. Y bien, esto del Ibur es lo que comentaba, que es un alma más evolucionada que ayuda al ascenso en nuestra vida en el aquí. Entonces, esto es un principio en Kabbalah también, si no sabes hacer el bien, evita el mal, porque no es tanto que hagas el bien, que no sabemos lo que es hacer el bien, pero sí es más evitar el mal. Si no sabes hacerlo bien, evita hacerlo mal, porque eso ya te lleva a hacerlo bien. Es la consecuencia, ¿sí? Te lleva a que puedas ir haciendo las cosas mejor y que puedas atraer a estas almas más evolucionadas. Ah, por cierto, una cosa interesante. El dibuk, o sea, este alma libur es temporal. Si vuelves a cometer algún error, se va. O sea, la diferencia es, el dibuk se queda contigo porque él está encantado de que odies, de que hagas de todo lo más feo, porque está apegado, ¿sí? Pero el ibur viene a ayudarte. Por lo tanto, si en el momento en el que vuelvas a hacer algo que te hace daño o hace daño a los demás, se va a ir, te va a volver a dejar. Entonces, esto también es interesante saberlo porque, bueno, en fin, es una ayuda que tenemos también. Entonces, este enfoque que hoy os he traído, que es un poco así, ¿no? Un poquito como todavía más allá de lo que Luis, porque Luis, aunque está un poco muy científico, yo aquí ya, en fin, no se puede medir, no se puede, sí, es experiencial. Entonces, pero bueno, a mí me gusta mucho porque independientemente de que sea verdad o no, cuando la persona hace el trabajo es muy fuerte,
Y creo que este trabajo de psicoterapia en la vida presente de todos nosotros ahora es un trabajo del alma que está haciendo. Es un trabajo muy profundo, muy importante para poder hacer este tránsito hacia la nueva rotación, si tenemos que volver, Dios quiera. Yo por lo menos me gusta. No sé si a vosotros os pasa, pero yo estoy un poco cansada. No sé si hay almas viejas, pero es un poco que a veces dices, madre mía, a ver si terminamos con esto. En fin, que de alguna forma podamos rescatar, ¿no? Que podamos hacer un trabajo durante la vida y que cuando lleguemos a la muerte podamos soltar y irnos de donde somos realmente, ¿no? Y no nos quedemos aquí anclados, que es bueno, yo por lo menos experimento en terapia es bastante desagradable, ¿no? Y que podemos llevar todas estas chispas divinas para arriba y descubrir, ¿no? El verdadero objetivo que tenemos en esta vida, que yo creo que es saber quién somos realmente, ¿no? Y que podamos hacer este trabajo. Y creo que la psicoterapia vista así tiene mucho sentido, por lo menos para mí. Y ya me callo. Enhorabuena. Ya te callas. No, a ver, Precioso. déjame aquí. Acá estamos. Mira, una cosa buena, una norma o una idea, ¿no? A ver, más allá de si lo ha hecho bien o cómo lo haya hecho, si te conmueve por dentro, te hace pensar, yo estoy aquí, tú estabas hablando un montón de cosas, a veces decías cosas, ¿no? Que no me suscitaban nada, lo has dicho, se acabó. Pero hay muchas de las cosas que dices, ¡pam! Lo asocio con otra cosa y otra cosa y otra cosa, y va igual a lo más profundo de mi propia experiencia. Estás contando tú una historia que aparentemente no tiene nada que ver con algo que le ocurrió a Horacio Ruiz hace 30 años. Pues sí, has conmovido eso, y a lo mejor en un planteamiento que tú has hecho me ha dado una forma nueva de pensar respecto a, caramba, me está ayudando a cambiar la perspectiva que yo tenía y a mirar una dirección distinta para ver aquello que antes no lo había visto. O sea que ojo con este tipo de cosas, porque es una lección continua. Lo único que hace falta es tener la conciencia receptiva. No se puede tener siempre la conciencia en el presente, pero bueno, por lo menos intentarlo. Ha sido muy interesante. Sí, y justamente Lourdes ayer escuchaba, ¿no? Que decían en la mandala natal, en la carta natal, hay almas que entran y almas que salen, ¿no? Por las puertas. Entran por el grado cero de Capricornio y salen por el grado cero de Cáncer. Y justo me ha resonado muchísimas cosas que ¡Wow! tú has dicho. Y es interesante, ¿no? Y coincido contigo, creo que esto de tener conocimiento, de comprender cosas, nos ayudan a evolucionar, como lo dije al inicio. Eh, Ayer yo comentaba de un caso de madre e hija siendo rivales, era mi caso personal, y cuando tú ves, bueno, yo lo he podido observar desde la astrología, y cuando ves y dices, este resentimiento, o sea, ya no puede ser resentimiento porque he comprendido por qué su actitud y por qué la mía, porque se daban, porque para que haya sido diferente, ese arquetipo que ella manejaba tendría que haber sido más evolucionado y tener más herramientas que no lo tenía. Entonces, cuando comienzas a entender las cosas, es eso justamente, ¿no? O sea, ¿qué perdonas? No es una comprensión de hechos, así lo veo yo, Yo ¿no? también. Es una, Perdón y no compre- perdón, sí que es una comprensión de hechos que te dicen, caramba, si vine a buscar a esta madre es porque nuestras almas resonaban, por afinidad psicológica. porque había una afinidad psicológica, porque teníamos una tarea. De repente nuestra tarea era que este Plutón en casa 1 con mi Luna en casa 7 tenían que equilibrarse y no lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos quedará la tarea para la próxima, ¿o no? Bueno, no Eh, se sabe, esos son misterios, no sabemos. Pero sí, ahí se quita todo. Además, esta cosa de perdonar nos pone. Yo siempre recuerdo la película esta de no sé, la lista de Schindler, que este Ah, sí, tío sí, loco, el tío loco que mataba sí, a sí, todos sí, los de. ¿Os acordáis? Que sí, sacaba la sí, terrible. pistola, ¿verdad? Sí, Y sí, según bestia. pasaban, estaba pirado, estaba totalmente Mm, enajenado. sí, Y sí, sí. entonces Schindler, que vio su psicología, fíjate qué gran psicólogo, ¿no? La peli que bien lo hace, sabiendo que era un redomado, que estaba, vamos, que era un loco del poder, ¿no? Le dijo, tú tienes poder para perdonar. Claro, ahí. El mismo poder que tienes para matar, tienes el mismo poder para perdonar. Le tocó ahí, porque sabía que si le tocaba ahí podía salvar alguna vida, podía evitar, porque eso, él quería el poder, entonces si podía, ¿no? Si no mataba, tenía más, era poderoso. Entonces,
Fíjate, luego volvió a lo mismo, ¿no? Porque estaba muy mal el hombre. Pero Con mucho esto enterro. es muy, muy interesante, ¿no? Porque no, yo no creo que tengamos que, porque si no también es un juicio de algo que crees que está mal y ya es una contradicción de la comprensión de que cuando las cosas sabes que son por algo, ¿no? Yo creo que, o sea, las terapias de perdón están enfocadas a eso, ¿no? Es un tema gramatical, creo yo, porque se Sí, trata yo de también, soltar, de comprender, de entender. también. O sea, yo creo que al final hablamos de lo mismo Sí, todos. sí, 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 claro No que sé sí, ¿eh? si Es Luis Ángel gramatical. tenías una pregunta Se ha en ido. tu Ah, volumen. Ya, ahora sí. Bueno, ahora. nada, le estaba aplaudiendo, eran unos aplausos Ah, quitando luces. Tú me has hecho la Pero, introducción, ¿has visto cómo íbamos no, es que concatenados? ya sabes que el inconsciente colectivo funciona, pero muy bien. No, bueno, que la verdad que ha estado muy bonita la ponencia esa y simplemente bueno, que te has encontrado muchos casos de esta gente, de almas. Bueno, ya sabes que la gente va donde realmente te van a ayudar, o sea que yo no me he encontrado, bueno, no sé si me he encontrado a alguien. Tengo mis dudas porque yo he tenido casos de jóvenes con muchas adicciones que han tenido mala vida, de gente de 18 20 años que les ves que son buenísimas personas que dices, joder, que pero con mucha drogadicción, ¿no? De por medio y luego incluso casos a uno le habían echado de casa, le habían los padres, bueno, había tomado la administración la patria potestad porque no se hacían con él, pero era muy buena persona y a mí me llamaba la atención, ¿no? Que siendo tan buena persona y con la vivencia que había tenido, le pasase eso, ¿no? Y a lo mejor pues tiene que ver con lo que tú comentas, ¿no? Me ha venido así un poco la duda de que pueda tener por ahí, porque claro, si no, ¿por qué te comportas así o por qué haces eso de maltratarte si eres tan bueno, ¿no? Como se le veía, ¿no? Él no me lo decía, yo le veía que era así, ¿no? Y luego hay una cosa que no sé si te pasa, pero también cuando trabajamos como terapeutas, si tú tienes unas ideas determinadas y no das paso a posibilidades, nunca vas a dejar paso aunque te lo está diciendo. O hay un conato de que te lo está Claro, pidiendo, porque no lo vas a escuchar, no lo vas a saber ver. Eso claro. también forma parte de, ¿sabes? Hay mucha gente que ni se lo plantea, por lo tanto, igual hay alguien en consulta que le está diciendo, es que jolines, es que de verdad, ¿eh? Por las mañanas oigo una voz que me dice y tú eso lo das como le das tu idea en vez de preguntar a la persona, ¿y esa voz que escuchas? Sí, o sea, seguirle a ella, sí, que es lo contrario, ¿me entiendes lo que te digo? A lo que tú piensas. Sí, hay un libro que nosotros decimos si no lo creo no lo veo, pero hay un libro que se titula al revés, si no lo veo, no, decimos si no lo veo no lo creo, pero hay un libro que es al revés, si no lo creo no lo veo, que es lo que tú dices, Exactamente, eso es, porque es así, si yo no creo que pueda existir, no, es que no lo voy a ver. no lo vas a Pues ver. claro, por eso los terapeutas tenemos que estar infinitamente abiertos a lo que me Eso digan, es. por eso yo cuando a mí me vinieron esas dos experiencias de vidas pasadas, yo las traté porque tengo que tratarlo. Si viene, es lo que para él tiene sentido. Si en realidad es todo mentira lo que te dicen, porque yo una experiencia que he tenido hace 5 días o 10 días, la voy a filtrar primero por mis conocimientos, por las circunstancias, el estado de ánimo en el que esté, y entonces no es la realidad, es mi realidad. Luis, fíjate, sí, todo lo que nosotros hemos experimentado, nada puede salir de la mente que no haya entrado antes a través de la ventana de los sentidos. Por lo tanto, si yo tengo esos recuerdos, esas experiencias y sobre todo con un contenido emocional, es porque alguna realidad psicológica tiene que tener. Una realidad psicológica, quizás no física y tal, pero nada puede salir de la mente que no haya entrado antes. No sé quién lo decía, Pitágoras o algún sabio griego de estos que era muy listo por lo visto, ¿no? Y es verdad, si yo tengo esos recuerdos, por algo será. Alguna vez han entrado, que salen revueltos, cambiados, modificados, como metáforas, como constructos mentales, me da igual, pero algo sale porque ha entrado antes. bueno, les agradezco, te agradezco, Lourdes, tu Gracias. intervención también, Luis, y vamos a darle...